muchísimas gracias por estar de nuevo en el canal. Os agradecería mucho que suscribierais al canal, me ayudáis muchísimo y así también YouTube os notificará los nuevos vídeos. Darle a like si os gustan los vídeos y dejar los comentarios que creáis oportunos, siempre con el debido respeto hacia los demás. El vídeo de hoy va sobre la hija de Elvis Presley. La hija de Elvis Presley murió el pasado 12 de enero a los 54 años. Y ahora se ha sabido, por autopsia y porque han salido a luz los exámenes médicos de autopsia, el motivo de la muerte tan prematura de la hija de Elvis. Parece ser que fue consecuencia de una operación bariátrica para perder peso. Como ya dije, Lisa Marie Presley falleció a los 54 años el 12 de enero de este año, del 23, y lo que dejó a la mayoría de la gente conmocionada porque era una chica joven que, como ya sabéis, su madre aún sigue viva, la que fuera mujer de Elvis, Priscilla, y que, bueno, por orden natural era una chica que no tenía por qué fallecer antes que su madre. Pero lo que más impactó fue que, bueno, que era la hija del rey del rock, de Elvis, el famoso Elvis Presley. Era la única hija de Elvis que había tenido con su exmujer, Priscilla, y que también fue artista como su padre. Y días antes esta chica, Lisa, había asistido a los Globos de Oro, por lo que el mundo también le sorprendió su inminente muerte, porque fue ingresar en el hospital y, y morir. Y en los Globos de Oro se veía una chica pues con una salud normal. Por eso la sorpresa fue aún mayor. Eh, Después de asistir a la gala, 48 horas nada más después, esta chica se puso indispuesta. Esta chica en los Globos de Oro fue a presentar la película de Elvis, de su padre. Tan pronto, 2 días después, fue ingresada por sufrir un paro cardíaco y finalmente falleció. Ya no salió del hospital. 7 meses después de su muerte, se han dado a conocer las causas reales detrás de la muerte de la cantante. Eh, Se produjeron en su momento un montón de rumores que apuntaban que podría haber fallecido por los mismos motivos que su padre. Pero concretamente ha sido el forense del condado de Los Ángeles quien ha dado a conocer los detalles de la muerte de Lisa, insistiendo en que falleció porque se le obstruyó el intestino delgado, como consecuencia de una operación bariátrica a la que se sometió para perder peso. Esta operación se la habían realizado hacía ya un tiempo y ella la había mantenido en secreto, no la sabía casi nadie de esta operación. Lo cierto es lo que sucedió a esta chica es uno de los riesgos más habituales de una de estas intervenciones de pérdida de peso, que, que suele obstruirse el intestino delgado porque se toca dicho intestino. Eh, También ahora se sabe que ella días anteriores a este fallecimiento, ella se había quejado de un dolor de estómago grande. No se le dio la suficientemente importancia hasta que se agudizó y derivó en un infarto. De ahí que sea muy importante prestar atención necesaria cuando se producen este tipo de situaciones, es decir, no se puede dar por hecho que es un simple dolor de estómago cuando has hecho una operación quirúrgica, aunque fuese meses atrás. Las consecuencias estaban ahí. A raíz de conocer estas causas de la muerte de Lisa Mari,
no hemos podido evitar el recuerdo de que fue enterrada el 22 de enero en la famosa mansión de su padre, Elvis, en Graceland, situada en Memphis, Estados Unidos, donde nació su padre y donde está también enterrado su padre. Que se ha convertido, y ahora más, porque aparte de estar enterrado Elvis, ahora también está su hija, en una de las mayores atracciones turísticas de Tennessee. Em, Su hija, la hija de Lisa, una de las hijas, dice que no tiene idea de cómo poner a mi madre en palabras. Eso lo dijo en el momento del fallecimiento. La verdad es que hay demasiadas palabras para ella. Lisa Mary era un icono, un modelo a seguir, una superheroína para muchas personas en el mundo, dice su hija de Lisa, o sea, la nieta de Elvis Presley. Este jueves 13 de julio, familiares y amigos de la hija de Elvis Presley se descubrieron lo que provocó la muerte de la cantante, porque ella se había hecho, como ya dije, la cirugía para perder peso, que fue una de sus preocupaciones durante toda su vida, el aumento de peso, pero su cuerpo no reaccionó bien al método del adelgazamiento y tuvo unas consecuencias en su intestino. Lisa se encontraba en la casa de su exmarido cuando él mismo la encontró sin pulso y tuvo que hacerle maniobras de reanimación. Cuando consiguieron que su corazón reaccionara y la llevaron al hospital, tuvo un nuevo paro cardíaco y finalmente falleció. La operación realizada a la cantante normalmente está diseñada para personas con un peso excesivo, se suele decir, con una obesidad mórbida. Sin embargo, el peso de esta chica era un peso tirando a lo normal. Lo que pasa es que ella estaba obsesionada con el peso, cosa que nos pasa a muchas mujeres y que es contraproducente, porque puede traer consecuencias muy graves como le pasó a ella. Uno de sus amigos decía: ¿cuándo viste a Lisa como si necesitara una cirugía bariátrica? Ella era una chica más bien bajita y débil, o sea, físicamente no era una mujer de grandes dimensiones. Y entonces el amigo se pregunta qué tipo de médico le haría esta cirugía. Claro, es que también hay que saberse mucho en qué manos se pone una, porque una cirugía orientada hacia la obesidad mórbida, hacerla a una chica que tiene 2 o 3 o 5 o 10 kilos de más, es una barbaridad. Y fue lo que le pasó a esta chica. Siempre esta chica estuvo sometida a operaciones, a inyecciones de botox, pero nunca las ocultó hasta que llegó esta operación, que sí, ella no se sentía a gusto con hacerla, quizás porque sabía de su obsesión con el peso y que no lo necesitara tanto, pues la mantuvo en secreto y que fue lo que la llevó a la muerte. En los primeros rumores se pensaron que era su adicción, que muriera de su adicción a los opioides, que ella tuviera esa adicción, saliera de ella y que se pensó a que volviera a recaer. Por tanto, la autopsia calificó su muerte como natural, debido a que los resultados toxicológicos no dieron ninguna evidencia de drogas. Pero bueno, no contenta la familia con esto, se intentó hacer más pruebas de autopsia y bueno, las pruebas después de la muerte para saber realmente de qué muriera, porque a no ser de drogas, pues una chica de 50 años, 54 años no muere normalmente de muerte natural. Bueno, hay casos, sí, pero no son los más. Y entonces se supo que hiciera la liposucción, que se sometiera a esta operación, que estuviera con una dieta estricta para aparecer en los Globos de Oro para la película de su padre,
porque ella tenía unos problemas financieros que quería solventar con la publicidad de esta película. Alisa Mari fue una niña no muy feliz, siempre estuvo a la sombra de sus padres, cosa que no le gustaba porque sus padres fueran muy famosos, tanto Elvis como su mujer Priscila. Y siempre fue una niña obsesionada, una chica obsesionada con el peso, y esto le llevó prácticamente a la muerte. También la mala suerte, porque podía haberse hecho la operación y no tener esas complicaciones. Lisa también sufrió muchísimo por la muerte de su hijo, uno de sus 4 hijos que se quitó la vida con 27 años. Atravesó el duelo en los últimos meses. Esta chica estaba muy emocionada con su libro acerca de la muerte de su hijo. Se había reunido con padres que sufrieron también la muerte de sus hijos y estaba muy contenta y muy ilusionada con todo ello. El 13 de enero, poco antes de la muerte, un amigo le dedicó las palabras en Instagram. He sido un afortunado de tener a Lisa Mary como amiga. Su personalidad, audacia y autenticidad la convirtió en una hija leal y una madre devota. La pérdida de su hijo la inspiró a trabajar para convertirse en una defensora de aquellos que luchan con la angustia del dolor. Vamos a ver, yo dije que fuera lo que le puso este amigo, que fuera antes de la muerte, y no, fue un día después de la muerte, el 13 de enero, cuando le escribieron eso a el amigo en Instagram, que era una chica estupenda. También en este momento se encontraba lidiando con la custodia de sus hijas, 2 gemelas de 4 años, con su exmarido. Ella se enfrentó siempre a la vida con los desafíos que se le habían puesto enfrente. Estuvo casada con Michael Jackson desde el 94 al 96 y con el actor Nicolas Cage del 2002 al 2004. Ella siempre buscó el amor, aunque no lo encontraba. Ese 12 de enero, quien comunicó la muerte fue su madre, y decía textualmente: con un gran dolor de corazón tengo que compartir la noticia devastadora de que mi adorable hija, Liz Mary, nos ha dejado. Fue la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido. Y pedimos privacidad mientras nos enfrentamos a este profundo dolor. Y así se zanjó en aquel momento la muerte de Liz Mary, y ahora se reconoce, se sabe perfectamente y con pruebas médicas y fiscales que la muerte fue por una operación de pérdida de peso. Por eso hay que tener precaución en manos de quién nos ponemos y no obsesionarnos ninguna de nosotras ni de ellos tampoco. Los hombres también están a veces obsesionados con el peso, por el peso, porque no conduce a nada y a veces a complicaciones tan graves que nos llevan a la muerte. Por eso es bien saber estas noticias, es bueno para que tengamos en la mente que no todo vale para estar delgada o delgado, que tenemos que ponernos, sobre todo, si estamos obsesionados o si queremos hacer de este tipo de operaciones en manos de verdaderos profesionales, que no dudo que ella estuviera en manos de un buen profesional, pero bueno, las directrices no apuntan hacia ese momento, hacia eso de que fuera un buen profesional, cuando le hicieron una operación que se le hace a una persona con obesidad mórbida, no una operación para una persona que tiene 3 o 4 kilos de más. Por eso pido que, por favor, todas y todos nos pongamos en manos de especialistas. Muchísimas gracias por estar en el canal.
Espero que el vídeo os gustara, dejar vuestros comentarios, darle a like y por favor suscribiros. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo.